Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, Julián Duarte Salinas, biólogo y colaborador del Herbario AMO, con un fuerte aplauso, por favor. Hola a todos, Julián es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus primeros años como egresado se dedicó al cultivo in vitro de orquídeas mexicanas. Actualmente es colaborador en el Herbario AMO de la Ciudad de México, herbario que se dedica únicamente a la taxonomía de la familia Orchidaceae, donde se desempeña como asistente de curador y taxónomo del género Epidendrum. Recalca que trabajar en el herbario le ha permitido describir y publicar 19 especies nuevas para la ciencia de este género. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Llevo 4 años trabajando en el Herbario AMO, en el género Epidendrum. Entonces les voy a hablar un poco sobre lo que he hecho en estos 4 años y que es un ejemplo de lo que pueden hacer también ustedes como estudiantes si se meten a algún género o a algún grupo en específico y pueden encontrar cosas bastante buenas al momento de empezar a meterse a los grupos taxonómicos. La presentación se llama Revisión Taxonómica del grupo de Epidendrum moritzi y del grupo de Epidendrum saxicola. ¿Para qué hacer una revisión taxonómica? ¿A qué nos referimos con hacer una revisión taxonómica? Bueno, una revisión taxonómica me va a permitir diferenciar especies ya descritas y encontrar cosas nuevas, ¿no? Esta revisión me va a permitir aclarar algunas especies que puede ser que sean sinónimos y que algunos autores las consideraron como especies distintas, y al momento de que uno comienza a hacer esta revisión se da cuenta de que son cosas completamente iguales y son sinónimos, o también podemos encontrar cosas nuevas. La siguiente, por favor. Bueno, como ya habíamos visto, el género Epidendrum es considerado uno de los géneros más grandes de orquídeas neotropicales. Cuenta con aproximadamente 2.400 especies y se distribuyen desde Florida hasta el norte de Argentina, pasando por las Antillas. Y aquí les muestro en esta lámina algunas formas de Epidendrum. La siguiente, por favor. Hablando un poco sobre las especies que se encuentran de Epidendrum para los países, pues tenemos que para Colombia aproximadamente hasta el momento llevamos 633 especies, seguida de Ecuador hasta el momento 658, y por ejemplo para México hasta el 2023 teníamos 127, que es el número más o menos total que vamos a tener de especies mexicanas. Es poco diverso y la mayor diversidad pues la tenemos en los Andes. Siguiente, por favor. Bueno, Epidendrum viene del griego, epi, sobre, y dendron árbol, y en este concepto inicial pues se consideraban todas aquellas plantas epífitas. Entonces se consideraban especies de otros géneros solamente por ser epífitas, ¿no? Tenemos por ejemplo Brasávola, Prostrechea, Oncidium, Brassia, hasta Phalaenopsis. Todo esto estaba metido dentro de Epidendrum porque como por concepto sabíamos que Epidendrum significa que crece sobre el árbol, epífita. Entonces todo eso se consideraba en un principio como del género Epidendrum. Bueno, Drexler consideró que la delimitación de Epidendrum ha sido un problema perenne para los botánicos del continente americano. Él delimitó Epidendrum como el que incluye solo aquellas orquídeas de la subtribu Leline, con la siguiente combinación de características. La primera característica es que el labelo está unido a lo largo de la superficie ventral de la columna. En este corte pueden ver cómo se ve aquí la unión de la columna con el labelo. Esa es una de las características que tiene el género Epidendrum. Vamos a ver que esto no se cumple 100% siempre. Hay algunas especies que no están completamente unidas
hay algunas que están libres, algunas que están a la mitad, pero esta es la primera característica. La siguiente característica es que el rostelo es laminar y paralelo a la longitud, y paralelo al eje longitudinal de la columna. Queda hendido al remover el polinario. Esto que se ve aquí es esa rajadura del rostelo. Y hay algunas excepciones, como les comentaba. Una de las excepciones pues, es el grupo Orstedela, que no queda esa rajadura y queda el rostelo está diferente. Siguiente, por favor. Otra de las características es que la antera siempre es dorsal o apical y los lóbulos laterales, esto que se ve aquí, están bien desarrollados y son perpendiculares al eje longitudinal de la columna. Esta es una de las características que también tiene el género Epidendrum, que cuenta con estos lóbulos y que su antera siempre va a ser dorsal o apical. Otra de las características es que el nectario va a ser tipo cunículo. Eso quiere decir que no en todas las especies va a encontrarse néctar, sino que solamente es un hueco, que esto también sirve pues como atrayente para los polinizadores y no siempre se da una recompensa, ¿no? Un néctar. La mayoría de las especies no tienen néctar. Y lo que ya les platicaba, aquí podemos ver la columna con el polinario todavía. Esa parte de ahí es el viscario semilíquido, y acá ya se removió la antera, el polinario, perdón, y aquí se puede observar cómo el rostelo queda rajado o hendido, que es una de las características que también lo define. La siguiente, por favor. Bueno, otra de las características que tiene el género Epidendrum pues es que hay una gran diversidad floral, como ya lo habíamos visto ayer con Eli y con el ingeniero Haxafer. Podemos encontrar flores en donde el labelo está unido completamente a la columna. O sea, podemos encontrar esto, aquí lo podemos ver. Cuando el labelo se une completamente a la columna. Otras flores tienen el labelo unido parcialmente a la columna. Aquí lo pueden observar donde no se une completamente el labelo con la columna, y otras especies no se une el labelo con la columna, o sea, esto. El labelo está totalmente libre de la columna. Estas son algunas excepciones que tiene el género Epidendrum, y pues por eso también se considera, bueno, algunos autores lo consideraban como géneros diferentes. Ahora, otra de las características que tiene el género Epidendrum, pues es que tiene una diversidad vegetativa muy grande. Podemos encontrar esto con tallos tipo caña de 6 metros. Podemos encontrar estas cosas miniaturas con estos tallos tipo banda. O podemos encontrar esta otra que es una especie que tiene pseudobulbos o tallos fusiformes. Entonces hay una gran diversidad de formas en los tallos, en la diversidad vegetativa en Epidendrum. Bueno, por estas características que les mostré en la lámina anterior, pues muchas personas, muchos autores consideraban otros géneros dentro del género Epidendrum. Pues algunos casos es Diotonea, que lo consideraban un género aparte porque no estaba unido completamente la columna y el labelo. Género Hemiscleria, género Gastropodium, el género Orstedela, también por esa parte que les comentaba que el rostelo no estaba paralelo. Neuwillancia y Epidanthus. Estos eran unos géneros que se propusieron dentro del género Epidendrum. Siguiente, por favor. Bueno, el género Epidendrum es el mayor género de la subtriboleline y se ha subdividido en cerca de 70 grupos y 80 subgrupos informales. Estos grupos informales los ha propuesto el ingeniero Haxafer, Elizabeth Santiago y algunos otros autores que han estado trabajando con Epidendrum desde hace muchos años. Entonces aquí les muestro algunos de los subgrupos y grupos
de los cuales está compuesto Epidendrum, y como ayer también comentaba la bióloga Eli, esto hace más fácil poder trabajar los grupos de Epidendrum, ¿no? Si yo los agrupo por características que tienen en común y los puedo revisar mejor. ¿Cuáles son los grupos que yo trabajé en estos 4 años que llevo en el herbario? Pues trabajé el grupo Saxícola y el grupo Moritzi. Siguiente. Muy bien, les voy a mostrar las características que presenta el grupo Moritzi y por cuál los agrupan en Moritzi, ¿no? Una de las características es que forman pseudobulbos fusiformes delgados. Esto que ven aquí son esos tallos fusiformes que son delgaditos. Esa es una de las primeras características que los van a agrupar en Moritzi. Otra de las características es que tienen hojas aplanadas, semiteretes o teretes. Aquí les muestro 3 láminas de lo que se puede, 3 fotos de lo que se puede encontrar en el grupo Moritzi. Tenemos estas hojas carnosas, bastante teretes. Tenemos estas otras hojas que en la foto no se nota muy bien, pero son hojas aplanadas, que también son un poco carnosas, pero no llegan a esto. Y tenemos estas otras que se les dice que son hojas tipo brazábola, en donde es una hoja bastante gruesa, carnosa y bastante alargada. Estas características unen al grupo Moritzi. Siguiente, por favor. Otra de las características es que tienen flores resupinadas y que tienen un labelo trilobado. Aquí les muestro esa característica. Por ejemplo, este es la especie de Epidendrum moritzi, en donde podemos ver claramente su labelo trilobado y que sus flores son resupinadas. Esta es una especie nueva. Esta es Epidendrum harmani, y estas otras son otras 2 especies. Esta es Epidendrum straminium y Epidendrum chiquiribambense. Ahora les voy a mostrar las características que van a agrupar a Saxícola. Una de las características que agrupa a Saxícola es que tienen pseudobulbos fusiformes, pero quiero que vean que estos pseudobulbos son diferentes. Son más tipo Cattleya, en donde el pseudobulbo es más gordito, más carnoso. También tenemos este tipo de pseudobulbos fusiformes, pero si se dan cuenta, el tipo de crecimiento es diferente. El crecimiento es ascendente o cespitoso. Nada que ver, por ejemplo, ustedes me podrían decir, bueno, también Moritzi tiene los tallos fusiformes. Sí, pero Moritzi no tiene este tipo de crecimiento, en donde es ascendente y cespitoso. Aquí les muestro otro tipo de pseudobulbos, también son pseudobulbos fusiformes, delgados. Y otra de las características que tiene el grupo Moritzi es que presenta una espata apical prominente. Esa espata está aquí. Y esa espata pues va a envolver en el desarrollo de la inflorescencia a la inflorescencia, y posteriormente la inflorescencia va a salir de esa espata. Siguiente. El grupo Saxícola tiene flores multicolores. Podemos tener flores verdes, blanquecinas completamente, hasta flores rosas o hasta flores más pardo rojizas. Entonces, esta característica de Saxícola pues lo hace bastante variable, ¿no? Porque podemos tener flores de diferentes colores. Pero ¿qué creen? Antes de que se hiciera este estudio con la bióloga Elizabeth y el ingeniero Haxater, todo esto lo consideraban solamente como una especie, Epidendrum saxícola. Y pues ustedes pueden ver que todas son diferentes. El verdadero Epidendrum saxícola es este. Esto es Saxícola, el verdadero, y todo esto que está aquí lo consideraban, bueno, algunas especies pues ya estaban descritas, pero estas las consideraban como Epidendrum saxícola en las colecciones de los herbarios. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que hago? Pues es esclarecer la delimitación taxonómica de las especies, ¿no? Como les comentaba. ¿Para qué sirve hacer una revisión taxonómica? Pues para eso,
para esclarecer taxonómicamente, o sea, yo quiero saber qué de lo que está publicado es real, digamos así, es bueno, qué es sinónimo, y si en esa revisión yo puedo encontrar especies nuevas, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco del trabajo que se ha hecho en el Epidendrum moritzi. Las primeras especies publicadas de Epidendrum moritzi fueron Epidendrum moritzi, Straminium, y fueron publicadas de 1850 a 1957 por Reichenbach, Lindley y algunos otros. Las siguientes especies publicadas fueron publicadas por el ingeniero Haxater, Dodson y Luis Sánchez, en este caso del 2009 al 2013, y se publicaron solo 2 especies. Y esta revisión que estamos haciendo con el ingeniero Haxater y conmigo, bueno, y estas son las publicaciones en las revistas donde se publicaron estas especies nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso del 2009 al 2013, pues se publicaron en el Icones Orchidacearum, y esta nueva revisión que se está haciendo se va a publicar aquí en los Icones. Siguiente. Ahora les voy a presentar lo que se ha hecho sobre el grupo Saxicola durante el tiempo. Pues las primeras especies se empezaron a publicar de 1905 a 1943, en donde se publica Epidendrum saxicola y algunas otras especies del grupo en estas revistas, por ejemplo en el repertorio especies plantarum, perdón, en este. Las siguientes especies fueron publicadas por Bennett, por Christensen, por Haxater, por Eli Santiago y por Benjamín Collantes en los Icones Peruvianum y en el Icones Orchidacearum. Y la revisión que nosotros hicimos del 2019 al 2022, esta última revisión la publicamos tanto en el Icones Orchidacearum como en algunas revistas, por ejemplo Phytotaxa, revistas de interés. Entonces, esta última revisión la pueden consultar en el Icones y hay algunos otros artículos en Phytotaxa. Siguiente. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la revisión taxonómica? ¿Qué se debe de hacer para que podamos saber si esto es nuevo, si es viejo, si es sinónimo o qué? Lo primero que hay que hacer es una revisión de ejemplares del herbario. Como les comentaba ayer la bióloga Eli, o sea, tenemos que ir a los herbarios, y si no se puede ir hay que consultar los herbarios en línea. ¿Por qué? Porque estos herbarios pues ya tienen mucha información de colectores de hace muchísimo tiempo que han hecho ese trabajo y que algunas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Pensamos que porque yo ya la encontré una vez, esa cosa es nueva, ¿no? Cuando ya sabemos que desde hace mucho tiempo puede ser que se haya colectado y que esté en algún herbario. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues hay que hacer una revisión de los ejemplares de los herbarios. Y aquí les pongo algunos de los herbarios pues, que nosotros estuvimos revisando, ¿no? Aparte, en la base de datos de AMO, que es la base de datos que tenemos en el herbario, tenemos fotografiados muchos herbarios de muchos lados, porque el ingeniero Haxater se ha tomado esa tarea de ir y fotografiar a todos los herbarios que va para poder tener un gran repertorio de ejemplares para poder revisar, ¿no? Para que este trabajo sea 100% pues, reconocido. ¿Qué se hace con estos ejemplares de herbario? Pues los ejemplares de herbario me sirven para hidratar las flores, ¿ok? ¿Para qué me sirve hidratar las flores? Aquí ven una flor hidratada. Pues para poder medir los segmentos, para poder fotografiar, para poder hacer ilustraciones. En el caso de ejemplares de herbario podemos hacer ilustraciones botánicas. Entonces, para eso me sirve revisar los ejemplares de herbario. Otra de las cosas que se hicieron pues, fue revisar la colección de flores en líquido que tiene el herbario. También el herbario cuenta con una colección de flores en líquido que es muy vasta y que tenemos muchas flores de Epidendrum que han sido colectadas o que han sido regaladas por los demás herbarios.
Y bueno, estas flores en líquido pues también me sirven para poder hacer una ilustración botánica. Otra de las cosas que es muy importante es hacer una revisión de las descripciones originales, o sea, de las especies que ya están publicadas. Yo tengo que saber realmente cómo es esa especie. ¿Cómo voy a saber cómo es esa especie? Pues me tengo que ir a la literatura donde se describió por primera vez esa especie y entender claramente qué se diferencia Epidendrum saxicola, ¿no? Para poder decir, bueno, ya tengo claro que es Epidendrum saxicola, todo lo demás que es de otros colores no es Epidendrum saxicola o Epidendrum moritz. Y bueno, ahora tenemos la ventaja de que con la ayuda de los colaboradores pues tenemos láminas a color. Esas láminas a color pues son parte de las fotos que ustedes nos envían y que nosotros podemos hacer las láminas para poder describir o para poder ilustrar con una lámina a color especies que ya han sido descritas. ¿Ok? Les voy a mostrar algunos de los resultados que llevamos hasta el momento sobre el grupo de Epidendrum moritzi. El primero es esta. Esta es una especie nueva, se llama Epidendrum jaicaense y pertenece al grupo de Epidendrum moritzi. Tenemos otra especie nueva que todavía no describimos, que es de Perú, del parque donde trabaja José Dilber. Esta es una especie nueva, claramente diferente a la demás, porque esta es más blanquecina, más color crema. Entonces esto es algo diferente. Y algo que pudimos obtener con este trabajo es que reconsideramos a Epidendrum straminium, una especie por mucho tiempo confundida con Epidendrum moritzi. Al momento de revisar los ejemplares tipo de Epidendrum moritzi y de Epidendrum straminium, ambas especies ambos ejemplares estaban montados en una misma cartulina. Y al momento de que se publicaron, se puso la misma descripción de color y de forma, de tamaño y de medidas en las dos descripciones. Entonces, en un principio yo las consideré como sinónimos cuando empecé a trabajar, pero después empecé a notar que había ejemplares que tenían un tamaño más grande, o sea, de flores, que Epidendrum moritzi, y que se parecían mucho al tipo que citaban en Epidendrum straminium. Entonces, al momento de medir estos ejemplares y saber que venían de la misma localidad de straminium, pues decidimos que sí es una especie buena, o sea que sí está reconocida, y entonces reconsideramos que no son sinónimos, sino que ambas especies son buenas para la ciencia. Y nos encontramos por ahí que tenemos esta lámina de lo que sería Epidendrum straminium, que de hecho pues también tiene, una de las características de Epidendrum moritzi es que tiene en la antera tiene este color morado. Ambas especies tienen ese color morado, pero estas son flores muy grandes, muy grandes a comparación con el verdadero moritzi. Siguiente. Bueno, aquí lo pueden ver. Este es Epidendrum moritzi y la otra planta y las flores son bastante grandes a comparación de esto. Esto ustedes lo pueden ver esta lámina y la lámina anterior y pueden decir es lo mismo, se parecen muchísimo, pero tienen diferencias. Ahorita les voy a comentar cómo voy a poder diferenciar especies en Epidendrum moritzi. Y bueno, otra de las cosas que nos permite hacer es que podemos ilustrar con láminas a color especies que ya se habían publicado. Por ejemplo, esta especie que es Epidendrum chiquirebambense se publicó en el 2009 y se publicó de un ejemplar y se publicó con esta ilustración botánica que se hizo en el herbario, pero ahora con las láminas a color podemos ilustrar esas especies que ya estaban descritas para que la gente pueda ver a color es lo que nosotros sabíamos, lo que los investigadores habían publicado en ese momento. Esto es para Epidendrum moritzi. Hasta el momento se reconocen 7 especies para el grupo moritzi. Seguimos con el tratamiento del grupo y posiblemente salgan otras cosas nuevas.
saxícola. Para Epidiendrum saxícola, en esta última revisión que hicimos, describimos 13 especies nuevas, 13, endémicas de los Andes peruanos y que crecen entre los 1500 y los 4150 metros de elevación. O sea, con esta última revisión del 2019 al 2022 pudimos reconocer y describir 13 especies nuevas para el grupo. Y aquí les muestro las especies nuevas. Como pueden observar, pues todas son diferentes, todas de diferentes colores y de diferentes formas. Y como ya les había comentado, todo esto estaba dentro de Epidiendrum saxícola al principio. Siguiente. Muy bien, ¿cuáles son las características que me van a permitir diferenciar especies dentro del grupo de Epidiendrum morixi? Pues las características son la forma de la hoja, como ya les había platicado. Tenemos hojas que son aplanadas como esto, y entonces eso me va a decir, bueno, todo lo que no sea aplanado no es esto, ¿sí? O las hojas que tenga así como de esta forma, pues las agrupo y ya después las diferencio por otra cosa. La forma de la hoja, como les comentaba, pues podemos tener esto que es bastante carnoso, podemos tener estas otras que son bastante largas, esto también es bastante carnoso. Entonces esta primera característica de las hojas me va a permitir diferenciar especies dentro del grupo. La otra es el color de las flores también, ¿no? El color de las flores me va a permitir diferenciar las especies, o sea, podemos tener cosas que tienen el mismo tamaño pero que no son del mismo color y la forma. Entonces eso me permite diferenciarlas, me permite saber que esta especie es diferente de esta y también estas, ¿no? Entonces el color de las flores y la forma es lo que me va a permitir diferenciar especies entre el grupo. Otro, la inflorescencia. Tenemos inflorescencias péndulas como esto, y eso también me va a poder diferenciar las especies, ¿no? O podemos tener estas inflorescencias que son erectas. Entonces esa es otra de las características que me permite diferenciar entre especies, aquellas que tienen una inflorescencia erecta, aquellas que tienen esta inflorescencia que es colgante. Y otra de las características es que forman la forma y tamaño de los segmentos florales. Esa es una de las características muy importantes, la forma y el tamaño. Al momento de que yo hago las mediciones, pues puedo observar también la forma que tienen los segmentos. Y aquí podemos observarlo, ¿no? Estos sepals dorsales pues no son nada parecidos a esto con esto sí, pero también el color me está diciendo que son otra cosa. Por ejemplo, también el callo, el tipo de callo que tengan las especies me va a permitir diferenciarlas dentro del grupo. Siguiente. ¿Cuáles son las características que me van a permitir diferenciar especies dentro del grupo de saxícola? La primera es el color, obviamente. El color de las flores me va a permitir diferenciar especies, ya que, como ya les había comentado, el grupo de Epidiendrum saxícola pues es muy variable en color. Entonces esa es una de las cosas que me va a permitir diferenciar entre especies. Obviamente tenemos especies que todas son verdes, ¿no? Tenemos especies que todas son amarillas, blanquecinas, pero otras características me van a permitir separarlas. Otra es la forma y el tamaño del labelo y de los callos. Aquí les muestro todas las formas que hay, bueno, no todas, pero algunas de las formas que hay en callos y formas de labelo del grupo saxícola. Podemos ver labelos trilobados. Hay especies que tienen el labelo trilobado, pero que aunque es trilobado tienen diferentes formas. O tenemos especies que tienen el labelo entero, pero que ese labelo también va a estar modificado o va a ser variable, ¿no? Tenemos aquellos que son cordiformes, esos que son más como deltoides, o que es anchamente cordiforme. Y el tamaño y forma de los callos también me va a diferenciar especies. Por ejemplo, este tipo de callos no es nada igual a esto o esto, por ejemplo. Entonces, el tipo de callos también me va a poder diferenciar a las especies. Siguiente.
Otra de las cosas que me permite diferenciar especies dentro de Saxícola es la posición y forma de la vesícula que se genera en el ovario. Aquí hay una cualidad que tienen las especies de este grupo, que forman una vesícula, y esa vesícula no está siempre en el mismo lugar. Podemos encontrar especies que tienen este tipo de vesícula bastante grande, muy grande, y que está justo detrás del perianto, como lo pueden ver aquí. Hay otras especies que también tienen la vesícula detrás del perianto, pero que no es así de grande como esta, vean. Entonces, esta vesícula también me va a permitir diferenciar especies. O por ejemplo, tenemos aquellas especies donde no se genera vesícula, en donde el ovario está completamente delgado, sin generar vesícula. O en algunas otras especies donde la vesícula es alargada detrás del perianto. Miren. O cuando la vesícula está justo en medio del ovario, como lo ven aquí. Entonces, este tipo de vesículas y estas formas de vesículas y la posición que está también es un carácter que me va a permitir diferenciar especies y hasta agruparlas dentro de Saxícola, ¿no? O sea, todas las especies que tienen la vesícula en medio, pues como que son medio parecidas. Ya después se ven otras características que me permite delimitarlas. Antes. Otra de las características es la forma y tamaño de sépalos y pétalos. Esta es una característica también bastante importante porque pues la forma y el tamaño de los sépalos o de los segmentos me va a poder diferenciar especies. Podemos tener este tipo de segmentos en donde son anchos, aquí donde los pétalos son más delgados, el tamaño también, el tamaño es muy importante. Tenemos flores muy pequeñas como esto de 5 milímetros a flores como esto que son de 2 centímetros. O sea, eso también es bastante importante. Tenemos este otro tipo de segmentos que son como ovoides o estos tipos de pétalos que son más rómbicos, espatulados. O sea, este tipo de las formas y el tamaño de los segmentos es muy importante para poder diferenciar especies. La siguiente. Y bueno, ya para concluir, aquí les muestro las especies que publicamos del grupo Saxícola y que todas se encuentran publicadas en el icono de Sarpidiacea, que ustedes pueden descargar gratis y que ustedes pueden pues echarle una leída y también les sirve, pues si ustedes encuentran este tipo de especies en donde viven, pues decir, ah bueno, esto que está aquí se parece a lo que crece en mi región, y así ya decir, ah bueno, entonces es lo mismo, ¿no? Estas son solamente las especies del grupo Saxícola, porque las especies que tenemos del grupo Moritzi todavía no las hemos publicado, están en ese proceso de publicación, pero esto ya está publicado y está gratis en la red. Siguiente, ¿dónde van a poder encontrar todas estas especies nuevas descritas por Elizabeth, por el ingeniero Haxeter, por nosotros? Pues en la página del Herbario AMO. ¿Cómo pueden buscar la página? Pues solamente ponen en internet Herbario AMO y les va a salir esta página. Y aquí está la página de publicaciones, aquí está la página de personal donde está pues alguna semblanza de nosotros, y también contamos con claves taxonómicas. Por el momento solamente tenemos algunas claves taxonómicas, pero la función de esto es que en algún momento se suban ahí todas las claves que tenemos para los grupos que hemos trabajado. Entonces aquí, en esta, por ahora me parece que está la del Valle del Cauca, está también la del grupo Deforme, el grupo Macrostachyum también. Entonces ahí pueden revisar esas claves taxonómicas. Y algo importante que también no les comenté, bueno, pues al momento de hacer esta revisión taxonómica nosotros tenemos que generar una clave para el grupo, para poder diferenciar las especies. Entonces también nosotros generamos una clave en donde ya está ilustrada, y esta pues todavía no está al alcance de todos, pero en un momento se quiere que llegue aquí. Entonces esas claves, cada que nosotros revisamos un nuevo grupo, pues se generan esas claves y se tiene la información. Entonces todas las publicaciones que nosotros hacemos las pueden bajar gratis aquí en publicaciones.
están todos los volúmenes de los íconos. Si son de México, está la parte de México, y de ahí está toda la parte de Epidendrum que se ha descrito para todos los países. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta? Es una pregunta sencilla. En un punto tú hablaste que había unos pedidos que se habían propuesto dentro de Epidendrum. Originalmente, ¿cómo se propusieron? ¿Como los ingenieros o cómo? Anteriormente decía que era Epidendrum, por ejemplo, las protegeas era Epidendrum radiata. O sea, no era protegea todavía, era Epidendrum radiata, Epidendrum nuclear. Eran como Epidendrum y ya después se Ya separaron. después se separaron y ahora es protegea, Enciclia, Pasaula. Pero no son ingenieros. No, Ya lo entiendo. Ok, gracias. Este tipo de géneros como que menciona Julián, en el concepto inicial de Epidendrum se incluyeron todas las especies epífitas, todas, absolutamente todas. En este caso, los Oxydium, los Epidendrum. Hay otros géneros como las Dinomeas, Epidendrus, Serafina y las demás que se describieron ya recientemente, y los caracteres que se utilizaron para proponer esos nuevos géneros estuvieron basados básicamente en número de polinios, en grado de unión con columna labelo, en presencia o ausencia de callos. Cuando uno conoce todo el género se da cuenta que esas características son variables, porque hay epidemios que tienen 2, 4, 6, 8 polinios, pero no, 2, 4 y 8 polinios que tienen distintos grados de unión columna labelo, y que en la filogenia del género todos esos géneros propuestos como independientes de Epidendrum están relacionados, y entonces eso refuerza que el género es monofilético y en él se pueden reconocer muchísimos elementos. Entonces no ha habido carácter de peso para mantener esos géneros propuestos hace 30 años, hace 40 o incluso un poquito más atrás, como géneros independientes de Epidendrum. Muy buenos días, para felicitarlo por su charla. Gracias. Se nota que tiene un cariño y una pasión por la taxonomía, por rescatar técnicas de curaduría, y pues en este grupo tan importante que requiere ciertas habilidades, conocimiento. Y me gustaría saber cuál es la mejor técnica que usted ha encontrado para mantener las colecciones de las flores que tú me mostrabas ahí en los frascos líquidos. ¿Cuál ha sido el mecanismo causado para mantenerlas en el tiempo y pues lo más viable posible para luego hacer las ilustraciones que tú dices, o bueno, para el estudio que se necesite posterior? Bueno, existe un líquido, una sustancia que se ocupa en todos los laboratorios, que no sé si lo conozcan aquí, pero en México es FAA, FAA. Es formaldehído, alcohol y ácido acético. Ese es el líquido que se ocupa para poder tener las flores en líquido, para poderlas preservar en líquido. Formaldehído, ácido acético y alcohol. Hay algunas variables, pero eso es lo que generalmente se ocupa. La glicerina. También algunas veces se ocupa glicerina dentro de esa misma mezcla. Entonces ya solamente podríamos buscar en internet cuál es la mejor o en qué proporciones es que se ocupa, y es la que sirve. Siempre se ocupa, en México le llamamos FA, que es CFA. Gracias. Bueno, muchas gracias.